Amén, hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a este tiempo en la palabra de Dios. Así también hacemos la cordial invitación a la gente que nos mira a través de nuestras redes sociales. Estamos ubicados acá al sur de Quito. Nuestra nueva dirección es Avenida La Ecuatoriana y Amadeo Izquieta, segundo piso. Mayor información nos puede solicitar a través de nuestro número de contacto que usted lo ve publicado en pantalla. ¿Sí? Si usted no tiene dónde congregarse, si usted se ha alejado de Dios, si usted se siente muerto espiritual en donde usted está, busque la presencia de Dios. Recuerde, hermano y hermana, la salvación es personal. Usted tiene que buscar nacer del agua, pero también del Espíritu, porque Jesucristo dijo: si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Hermano y hermana, entonces que no quede nuestro nacimiento solo en agua. Tenemos que nacer del Espíritu. Y usted va a nacer del Espíritu, donde hay el poder del Espíritu Santo moviéndose, derramando poder, autoridad y unción. Así que, hermano y hermana, le hacemos la cordial invitación. Así también estamos invitando a iglesias a sumarse a las campañas de sanidad y liberación. Nosotros no cobramos por este tipo de actividad, porque Dios nos dijo que vayamos a dar de gracia a lo que recibimos de gracia. El Espíritu Santo de Dios sigue sanando, libertando, haciendo milagros. Así también usted puede mirar en nuestro canal de YouTube el video que dice: mira el poder de Dios sanando. Ahí usted puede ver cómo el Espíritu Santo libera a personas de aquello que nadie puede ver, pero Dios en lo espiritual lo ve. Sanando a un hombre que tenía cojera en sus dos piernas, que necesitaba un bastón para caminar, y sale caminando y alzando el bastón en manos, glorificando a Dios. Y muchos más testimonios en esos videos que usted lo puede ver. Así que, hermano, hermana, Dios les bendiga. Vamos a iniciar, mis hermanos, con el tiempo de la predica. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer todos a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es? Hay dos estilos de vida que podemos manejar en esta tierra. El uno que dice que te puedes vivir ocupándote ¿de qué? De la carne. Y el otro estilo de vida ocupándote ¿de qué? Del Espíritu. Y que el Espíritu, ¿qué es? Es vida y es paz. Hermano, hermana, mire la palabra de Dios lo que nos dice hoy. Que como cristianos, como pueblo de Dios, estamos llamados a ocuparnos de las cosas del Espíritu. El cristiano vive atormentado, caído, cansado, atribulado, desmotivado, desmoronándose su mente, su corazón. No tiene paz. Esto ya es el indicador que le dice la Biblia de qué está usted ocupado, en qué está operando. Si usted diga algo, diga con voz fuerte. Si usted se está obrando en la carne, ¿qué va a tener? No va a tener paz, no va a tener vida. Pero dice la palabra que cuando dejamos las cosas de la carne y nos ocupamos de las cosas del Espíritu, tenemos vida y tenemos paz. ¿A qué vida refiere? A una vida de victoria en este mundo, a una vida con la fortaleza de Dios, a una vida en la cual no te va a derrumbar nada, a una vida con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Pero, hermanos y hermanas, la palabra dice que hay dos modos de vida, en la carne o en el Espíritu. Si usted se preocupa de la carne va a dominar su vida. ¿Y sabe qué va a venir de añadidura del mundo espiritual, de las tinieblas, a influenciar su vida? Espíritus inmundos. Hoy el tema de la prédica es influencia espiritual. La Biblia te habla que puede estar influenciado por espíritus inmundos, pero así también por el Espíritu Santo de Dios. Que usted puede, hermano, hermana, vivir en la carne con influencia de espíritus inmundos, o vivir en vida y en paz con el Espíritu Santo de Dios. Porque si usted mira en el versículo, dice ocuparse del Espíritu, es espíritu con E mayúscula, y refiere al Espíritu Santo de Dios. Ahora,
¿Usted comprende, hermano, hermana, qué es influencia? ¿Qué es influenciar? ¿Qué nos ven a nuestra mente cuando la palabra suena y dice influencia? Si se ha dado cuenta, usted no te vayas con esos amigos porque verás son mala influencia. No es que ese hombre o esa mujer le está influenciando. ¿Sí se ha dado cuenta? Ahora, influencia o influenciar es la capacidad de afectar o cambiar el comportamiento, decisiones o acciones de una persona. Pastor, entonces los espíritus inmundos influencian en la gente. Sí, los demonios pueden afectar o cambiar tu comportamiento, tus decisiones o tus acciones. Por eso la palabra te dice que tienes dos formas de vivir: ocupándote de la carne o ocupándote del espíritu. Tremendo. ¿Cómo altera el cristiano el llamado, el propósito, lo que Dios tiene para su vida en el presente y en el futuro? Cuando nos dejamos influenciar y vivimos en nuestra carne, hay consecuencias, mis hermanos. Pero hoy Dios te viene a decir que usted y yo necesitamos estar en el segundo grupo, viviendo en el Espíritu, preocupado por lo del Espíritu, porque dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Orar. Buscar a Dios en el secreto, leer la palabra de Dios, escuchar prédica, no contaminarse con lo que escuchan tus oídos, no contaminarse con lo que miras con tus ojos, no contaminarse lo que habla, hermano, hermana. Dice que el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz, vida congregacional, vida de santidad, vida de obediencia, negarnos a nosotros mismos. Esto te va a dar vida y te va a dar paz. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Cuando usted va a la iglesia no pierde el tiempo, está invirtiendo. Porque lo que se alimenta en ese día, en la oración, en la prédica, su espíritu se fortalece y va a tener la victoria asegurada cuando venga un Goliat, un hombre fuerte, una tentación, y usted va a poder, con el conocimiento de la palabra, rebatirle al diablo. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto y tenía hambre porque estaba en ayuno? ¿Qué le dijo Satanás? Escrito está que si tú mandas que las rocas se conviertan en pan, pues así será hecho. ¿Y qué le dijo Cristo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Usted adquiere conocimiento, su espíritu empieza a fortalecerse, para que no andemos con raquitismo espiritual. Cuando estamos con raquitismo espiritual o cuando estamos con anemia espiritual, ante cualquier prueba caemos, ante cualquier adversidad nos desmoronamos, desfallecemos. Pero Dios te dice, ocúpate de las cosas que son del Espíritu, porque en Él vas a tener vida, vida victoriosa, vida bendecida en este mundo, y vas a pasar a la vida eterna, porque Cristo Jesús, que vino a traer vida y vida en abundancia. Y dice que Dios nos vino a dar, ¿qué? Vida eterna. Hermano y hermana, ¿cómo usted identifica a alguien que está bajo influencias de las tinieblas? Muy fácil. ¿Cómo usted identifica que alguien tiene la influencia del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo está dentro de sí y gobierna su vida? Muy fácil. Vamos a ir allá, hermanos y hermanas. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Usted ha oído aquel versículo? Vamos a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Gracias, Señor. ¿A usted ha leído en la Biblia algún versículo que dice sed llenos de televisión? ¿Sed llenos de música del mundo? ¿Sed llenos de horas de celular? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amén. ¿Quién tiene ya Efesios 5:18? ¿Quién me ayuda leyendo con voz de trueno? Efesios 5:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. ¿De qué te dice que seas lleno? Del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra te dice en Romanos 8:6 que nosotros debemos
preocuparnos de las cosas del Espíritu. Entonces, hermano y hermana, si la palabra te recomienda, te exhorta, y más que nada es un mandato, porque ¿qué dice? Si tú quieres, llénate del Espíritu, dice. Cuando tengas tiempo, búscalo del Espíritu. Cuando no tengas sueño, busca del Espíritu. Sed llenos. Es progresivo, es presente y futuro. Sed lleno, llénate constantemente. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo de Dios, hermano, hermana, no va a haber influencia de tinieblas que venga a ti. Porque luz y tinieblas que no habitan juntas. Amén. ¿Cuál es la mejor manera de dejar de ser influenciado por las tinieblas? Estar llenos del Espíritu Santo. Aún gente que está sentada en la iglesia está bajo influencia de demonios. Aún gente que ora a veces está influenciada por demonios. Aún gente que sirve en las iglesias está influenciado por demonios, donde no hay el Espíritu Santo de Dios. Porque recuerde, la palabra dice, donde el Espíritu Santo de Dios está, allí que hay. Y si en una iglesia hay el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a haber? Si una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a estar? Libre. Entonces, hermano, hermana, sí, hay gente endemoniada, influenciada por demonios dentro de las iglesias, aún liderando grupos de personas. ¿Recuerda usted cuando Pedro estaba con Cristo Jesús y Jesucristo iba a ser crucificado? ¿Qué le dijo Pedrito a Jesús? Señor, no dejes que te hagan tal cosa. ¿Sí o no? ¿Dice o no dice eso la palabra? A escudriñar. ¿Y qué le contestó Cristo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque piedra de tropiezo me eres. Tienes puestos los ojos en las cosas de los hombres, mas no en la de Dios. ¿Y con quién andaba Pedrito? Con Jesús. ¿Con quién oraba Pedrito? Con Jesús. ¿Con quién ayunaba Pedrito? Con Jesús. ¿Con quién iba a hacer vigilia Pedrito? Con Jesús. Aunque Jesús les dijo, ni una hora habéis podido estar despiertos. ¿Con quién veía que Jesús hacía milagros? Pedrito. Y cuando Pedro le dijo esto, Señor, no dejes que te hagan tal cosa, ¿cómo le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. Influenciados. ¿Se da cuenta? Cuando usted le dice, no vaya a la iglesia, ya sabe quién le está hablando. No estás cansado, cansada, no vayas, ya sabe quién le está hablando. Gente sirviendo en el ministerio, influenciada por demonios, porque no están llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerda hasta un Judas? Servía a Cristo, recolectaba las ofrendas, llevaba el ministerio de la administración de las finanzas. ¿Y qué hacía Juditas? ¡Qué bendición! Mira, de la bolsa de las ofrendas, una para mí. Otro servicio, otra porción para mí. Y caminaba con Jesús, servía con Jesús, andaba predicando con Jesús, pero tenía una influencia de un espíritu de hurto y de amor al dinero, y esto le llevó a la destrucción. ¿Por qué? ¿Qué hizo cuando vendió por unas monedas a Jesús? Dijo, he dado sangre inocente. Y el espíritu de tormento y de suicidio y de muerte entró por este pecado. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcándose y colgándose de un árbol. Es peligroso que un cristiano que aunque va a la iglesia, por ahí lee Biblia, por ahí ora, por ahí de vez en cuando se congrega, aún peor sirviendo, esté influenciado por espíritus inmundos. Donde está Dios no está Satanás. Y donde está Satanás difícilmente va a estar Dios. Por eso Cristo Jesús dijo, prueben los espíritus, porque hay demonios que hablan lenguas, y si tú no estás lleno del Espíritu, van a estar demonios operando dentro de tu iglesia y tú convencido de que es del Espíritu de Dios. Va a haber profecía que no se cumple y tú ya puedes ir discerniendo si esto viene de Dios. Espíritus engañadores, dice la palabra. Va a haber predicadores ministrándote falsa doctrina y tú vas a pensar que es de Dios. ¿Se acuerda lo que vimos el jueves? Hombres usando qué artimañas, fábulas, doctrinas basadas en error. Es necesario estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, hermanas, para que la luz
espante las tinieblas que quieren venir a tu vida a influenciarte. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a ir. Santo Señor Dios, gracias Señor. Vamos a ir al libro de Marcos. El libro de Marcos, gracias Señor. Gracias Señor. ¿Cuántos hemos oído hablar del endemoniado Gadareno? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién era el endemoniado Gadareno? ¿Quién era el endemoniado Gadareno? Un endemoniado. Diga con seguridad, ¿qué era el endemoniado Gadareno? Un endemoniado. ¿Qué influencia tenía? Demonios. ¿Sí o no? Si está endemoniado, ¿qué influencia tenía? Demonios. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 5 y vamos a leer rapidito hasta el versículo 15. Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 15. Amén. ¿Estamos allí? Dice: vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, refiriéndose a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con ¿qué? Espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Amén. ¿Quién era el endemoniado Gadareno? Un endemoniado. Una persona influenciada por espíritus inmundos. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características de manera general que se mueve una persona influenciada por las tinieblas? Mire lo que dice el versículo 2. Dice que cuando Jesucristo salió de la barca, enseguida vino a él a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿De dónde salió esta persona con espíritu inmundo? De los sepulcros. Una persona influenciada por los espíritus inmundos dice que viviendo en los sepulcros, en un cementerio. ¿Cómo es que una persona vive aislado del resto del mundo? ¿Cómo es que una persona vive aislado de su familia? ¿Cómo es que una persona vive aislado de un entorno? ¿Por qué? ¿Por qué esta persona vivía así? Mire, la primera característica de una persona influenciada es el aislamiento. Y dirá: sí, pero es que él vivía en un cementerio. Y ahora, pastor, los espíritus te aíslan de la iglesia. Los demonios te aíslan de la congregación. Los demonios te aíslan del cuerpo de Cristo. Porque estos demonios saben que si tú estás aislado del cuerpo de Cristo, pereces. Porque estos saben que si tú estás lejos de una tribu, de un rebaño, eres fácilmente destruible, eres fácilmente persuadible.
¿Cómo vivía el endemoniado gadareno? En los sepulcros. Los demonios influencian en una persona para aislarlo. Ahora usted entiende por qué la gente tiene ese pensamiento. Yo oro en mi casa y nunca me he apartado de Dios. ¿Qué está viviendo? En aislamiento. Si la palabra te dice en Hebreos 10:25, no te dejes de congregar, y usted dice que ora, que lee Biblia, que escucha prédica y nunca se congrega, ¿cómo vive su vida de cristianismo? Sin un rebaño, sin una iglesia, aislado. ¿Se da cuenta? Porque a los espíritus inmundos le interesa que una mujer, un hombre, un niño, un joven viva muerto espiritual, para tenerlo dominado y perteneciendo al reino de las tinieblas. ¿Qué hacen los demonios? ¿Cuál es el legado de Satanás y los demonios? Porque el enemigo viene, ¿sino a qué? A hurtar, robar y destruir. ¿Dónde hay muerte? En un cementerio. ¿Y en dónde vivía el endemoniado gadareno? Aislado en un cementerio. Las personas que, aunque han escuchado de Cristo y no quieren congregarse, están bajo influencia demoníaca, porque están aislados. Y mire que el diablo es tan sutil, porque les convence: es que tú nunca te has alejado de Dios. Tú oras, tú lees la Biblia, tratas de no hacer mal a nadie. ¿Y entonces qué? Hebreos 10:25 está ahí de adorno. Si la palabra dice, y aún en esas otras religiones que cantan, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, ¿no es cierto? Y si Hebreos 10:25 te dice que no te dejes de congregar, ¿cómo vive la persona sin congregarse? Aislada. ¿Se ha visto usted cuando de la manadita va el recién nacido, el cervantillo, qué sé yo, la jirafita? ¿Se ha visto? Cuando van en manada corriendo porque le siguen los leones, ¿quién es el que queda atrás? El más débil, ¿no es cierto? El que se cansó con más facilidad. ¿Y a quién atacan los leones? Al que se quedó solo, aislado. Lo mismo hacen los demonios con la gente que no se congrega. Lo mismo hacen los demonios con las personas que tienen aislado y no llevan una vida congregacional. Ahora, si no me equivoco, en el libro de Mateo, hermano y hermana, habla que eran 2 endemoniados. ¿Sabes con quién te agrupa el diablo cuando estás influenciado por las tinieblas? Con gente del mismo espíritu. Si hay gente espiritual muerta, ¿sabes qué te van a hacer? Vamos nomás acá. Vamos acá a cantar. Vamos acá a bailar. Vamos acá al oscurito, al escondido, nadie nos ve. No vayas a la iglesia, ya no ores. Porque en el libro de Mateo dice que había 2 endemoniados gadarenos. ¿Los 2 tenían muerte espiritual? Sí. ¿Los 2 tenían demonios? Sí. Pero el uno cambió el curso de su vida al acercarse a Cristo, el otro no. La gente, si está en tinieblas, te va a llevar a los de las tinieblas, así sea tu familia. ¿Por qué cree que Cristo Jesús dijo: mi familia, mi padre, mi hermano, mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre? ¿Se da cuenta? Sírvete una copita, un sorbito nomás, no pasa nada. Y ahora entiende por qué hay tanto cristiano que siguen el alcohol, siguen la droga, siguen el tabaco, siguen criticando, murmurando, siguen vida híbrida, a veces voy, a veces no voy. ¿Por qué cree? Porque el diablo trata de agrupar con el mismo espíritu a la gente. ¿Se da cuenta? Como dije el jueves, el pueblo de Dios no es destruido por falta de poder, porque cuando usted se llena del Espíritu Santo y está lleno del Espíritu, usted con el poder somete a las tinieblas. Pero el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, no va a discernir qué le está ofreciendo el diablo y quién le está hablando. Jesucristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque estaba operando por la boca de alguien que estaba junto a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, aislamiento. Si hay gente en tinieblas, te va a jalar a las tinieblas. Segundo punto, vamos al versículo 3 y 4. Dice que tenía su morada ¿en dónde? En los sepulcros,
y nadie podía atarle con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grilletes, y nadie le podía dominar. Cuando alguien está influenciado por espíritus inmundos, por demonios, tiene descontrol en su vida, o están dominados en áreas de su vida marcadamente. ¿Qué dice acá? Que les habían atado, nadie le podía controlar. Dice, nadie podía atarle ni aun con cadenas, nadie le podía controlar. Versículo 4, muchas veces había sido atado con grilletes, con cadenas, y las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzado los grilletes, y nadie le podía dominar. Ahora entiende por qué dice la palabra, no es con ejército, no es con espada, es con Espíritu Santo de Dios. ¿Sí dice? Porque no tenemos batalla contra qué, contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad. ¿Y qué más dice? Principados que operan en las regiones celestes. ¿Usted quiere cambiar a alguien en su vida, en su familia? Tiene que dejar las cosas de la carne, preocuparse de las del Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo, y usted va a empezar a operar al mismo nivel donde el diablo está operando, en lo espiritual. Su oración va a ser espiritual, su ayuno va a ser espiritual. Cuando usted hable lleno del Espíritu Santo, la palabra va a ser espiritual, y esto va a romper cadenas. Amén. Cuando una persona está llena o influenciada por espíritus, hay descontrol o son marcadamente dominados por algo. Dice que él nadie le podía atar, nadie le podía dominar. ¿Cómo vivía? En sepulcros, lejos de la sociedad, aislado. Vivía sin ley y sin Dios. ¿Se ha dado cuenta? Hoy hay gente que aunque conoció a Dios, recibió de Dios, hoy vive lejos de Dios. Desconoce que Dios en su gracia le tiene vivo. Desconoce que Dios en su misericordia alguna vez le sanó. Desconoce que el pan que come es por obra y misericordia de Dios. Desconoce que si puede caminar, mirar, respirar y no está muriendo en un hospital, es la gracia y el favor inmerecido de Dios. Desconoce. El segundo punto de una persona influenciada es que tiene un descontrol en su mente, descontrol en su manera de vivir, descontroladamente habla, descontroladamente procede. ¿Se ha dado cuenta? Este endemoniado vivía en sepulcros, vivía donde había muerte, no tenía un rumbo, un sentido, vivía aislado de lo que son las cosas de Dios. Ahora, mire lo que dice aquí, que este vivía sin control. ¿Quién dominaba a él? Las tinieblas. Hermanos y hermanas, el segundo punto es el descontrol, o la gente, o los demonios influencian y dominan a la persona. No respetan a los padres, no respetan a nadie, no respetan a Dios, no respetan las cosas de Dios. A él ni atándole nadie le podía controlar. Cuando estamos influenciados por tinieblas, hermano, hermana, no respetamos autoridad aún impuesta por Dios en esta tierra. Tremendo. ¿Qué más dice? Mire lo que dice el versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Tremendo. Otra característica de gente influenciada por espíritus. Dice que vivía, ¿qué? Dando voces en los sepulcros. Otra versión dice daba voces y gritos. ¿Qué es un grito? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y usted cree que él gritaba así porque estaba feliz? ¿Porque se sentía bien? ¿Usted cree que decía ¡ah! ¿Qué salía de este hombre? Queja, dolor, angustia, tormento. Y cuando dice daba voces, quizás decía ¡ahora te destruyo! ¡Ah! Voces, gritos, enojo, porque hay espíritus influenciando a esta persona. Dice la palabra de Dios, la abundancia del corazón
habla la boca. ¿Y qué abundaba en el endemoniado influenciado por demonios? Gritos, ¡ah!, tormento, dolor, falta de paz. Y daba voces o griteríos, quizás amenazaba a la gente, iba, ¡ah!, te voy a matar. Ira, enojo. ¿Se da cuenta? Otra característica de que cómo está influenciada una persona, da voces y gritos. Mire, un cristiano que viva continuamente quejándose y hablando del dolor, de lo que le angustia, lo que le atormenta, lo que le duele, lo que le han dicho, lo que no le han dicho, lo que le han hecho, lo que no le han hecho, lo que le ha pasado hace 80 años con la tatarabuela, y le duele, ¿qué cree? Está influenciado en esa área emocional. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y mire lo que dice la palabra, que ninguna palabra ociosa salga de tu boca, sino la que es para edificar, para construir. ¿Por qué dice la palabra de tu boca no sale maldición y bendición? ¿Y sabe qué dijo Cristo Jesús? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Y si usted vive, ay, qué estrés, ay, qué cansancio, ay, qué sueño, ay, qué pereza, ay, a mí, ay, hasta cuándo, ay, Señor, ay, la delincuencia, ay, Señor. ¿Quién cree que le está influenciando? Porque el ocuparse de lo espíritu que era vida y paz. Tremendo. Pastor. Sí, aquí estamos para que Dios hoy nos ministre. Y si todos tenemos que quedar en el piso bajo la gloria de Dios, pues vamos a estar. Porque recuerda, como vimos el jueves, Dios quiere que tengamos armonía, comunión en la fe, ¿sí?, en conocimiento, para ser perfeccionados hasta la estatura de Cristo Jesús. Aquí no hay nadie más santo que nadie, ni buenos. ¿Recuerda cuando a Jesucristo le dijeron, bueno eres? Dijo, no soy bueno. Bueno es solo el Padre. Así que aquí no hay más bueno, más angelical, más espiritual. Aquí la palabra es para todos, incluido. ¿Sí? Entonces, hermano, hermana, pero vamos meditando si estoy influenciado o no. Porque lo mejor es que la verdad venga a nosotros para decirle, Padre, aquí estoy, obra en mí, porque aquí falta su luz. Amén. Ahora, hermano, hermana, ¿qué más dice? Que vivía de día y de noche, imagínense, no era por horas, de día y de noche. Tormento, dolor, angustia, ira, enojo, queja. Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Tremendo. Hablaba lo que tenía dentro: muerte, dolor, tormento. Otra característica de gente influenciada por demonios, hiriéndose con piedras. Autodestrucción. Hermano, hermana, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Ya no beba, sigue bebiendo. ¿Qué está haciendo? Autodestruyéndose. Hermano, hermana, guarde sus ojos de lo que está mirando, porque la ventana del alma, que es la lámpara del alma, que es los ojos. Y si tu ojo es bueno, estarás lleno de luz, y si tu ojo ve tinieblas, estarás lleno de tinieblas. Sigue viendo cosas de terror, cosas de brujería, cosas de fornicación, cosas de adulterio, pornografía. ¿De qué se está llenando? Cuando usted está influenciado por demonios, busca lo que le es autodestructivo, aún con conocimiento de la palabra. ¿Por qué cree que la gente está llamada a santidad y sigue en pecado? Porque la gente sabe que eso es pecado y sigue en el pecado. Porque está operando espíritus que le están influenciando. ¿Por qué sigue en desobediencia si sabe que Dios demanda obediencia para bendecirte y darte de su Espíritu Santo? Porque si no me equivoco, Hechos 5:32, y verifique, dice que Dios da de su Espíritu Santo a los que le obedecen. Y si usted sabe que Dios da del Espíritu Santo solo a los que le obedecen, y usted desobedecen esto, desobedecen aquello, desobedecen lo que Dios le dijo que no es su voluntad, ¿usted cree que va a tener el Espíritu Santo? No. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Es autodestructivo cuando hay influencias de demonios en áreas, en emociones, en pensamientos de su vida. Pastor, pero es que yo hablo lenguas. A ver,
y esto es otro que constantemente me consulta. ¿Por qué hablo lenguas, pero estoy en esta área afectada? El don Dios te da por gracia, y Él nunca te lo quita. Pero si yo a este celular le desconecto el Bluetooth del parlante, ¿sale sonido o no sale sonido? No sale. Pero cuando yo llego acá encendido el Bluetooth y tengo reproducción de alabanza, se conecta esto y ¿qué hace? Reproduce sonido. Pero cuando yo ya cierro el templo, bajo las gradas, se desconecta, se apaga, se enmudece. Todo el mundo siente cuando Dios llega, pero nadie siente cuando Dios se va. Tú ya quedaste activado con el don de lenguas. Dios te dio eso, ya es tu genética de Dios. Y por eso cuando vas a la iglesia y mover el Espíritu Santo, Abacanda, Lama Shia, Lama Saya, fluye el Espíritu. Pero saliste y estás seco, no puedes orar. Por eso, porque Dios no te quita el don. Pero cuando te expones a la presencia de Dios se activa el don. Pero cuando sales de la iglesia te apagas, te enmudeces. Entonces la gente piensa que porque habla lenguas es espiritual. No necesariamente, hermano. Hay que meditar en esto. Ahora, tremendo. Cuando tú tienes influencia de espíritus inmundos, haces cosas que te autodestruyen. Ya no mienta, hermano, hermana. Sigue mintiendo. ¿Qué está haciendo? ¿Quién es el padre de toda mentira? Y si usted miente, ¿de quién está influenciado? ¿Quién maneja su boca y su lengua? ¿Se da cuenta por qué el cristiano no llega a tener poder y autoridad? Porque en lo espiritual es así. Eso no es. Y Dios te quiere con poder. Dios te quiere con autoridad. Por eso te trae esta palabra. No basta solo con ser un cristiano en la carne. Hay que ser un cristiano del Espíritu. Y recibiréis poder. Y testificarás mi poder. Es decir, vas a dar poder a otros. ¿Recuerda cuando Pedrito salió del día de Pentecostés lleno, ungido del Espíritu Santo, donde los discípulos y los 120 que estaban ahí recibieron el poder? Y encontró a aquel paralítico pidiendo monedas sentado en el templo llamado La Hermosa. ¿Qué le dijo? Oro y plata no tengo. Es decir, a ti no te sirve ni el oro ni la plata, pero lo que te va a servir es lo que yo tengo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que el paralítico se levantó y entró danzando al templo. Poder. Así te quiere Dios, con poder en tu palabra. Por eso no hay que mentir. Sea celoso con su boca, hermano, hermana. Dice que se autodestruía, sería con piedras. Esa persona no te conviene. Esa relación no es de Dios. Esos amigos no te convienen, pero sigues allí. ¿Qué estás haciendo? Autodestruyéndote. ¿O usted cree que le edifica a alguien que le insulta? ¿O usted cree que le ama a alguien que le golpea? ¿Qué está permitiendo usted? Autodestruirse. Tremendo. Vamos avanzando. Dice la palabra de Dios. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes conmigo, Jesús del Dios Altísimo? Mire, cuando usted tiene la presencia de Dios, cuando hay personas influenciadas por espíritus inmundos, estos tienen o le tienen temor o le tienen ira. Cuando usted va aportando presencia de Dios o algo de Dios mora en usted, las personas le van a tener miedo o le van a tener ira. Porque mira lo que dice, que cuando el endemoniado vio a Jesucristo, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué es? Sumisión, temor. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana? A veces la gente a mí me dice: es que usted me da miedo. Es que cuando usted va a orar me da miedo. Es que cuando usted habla con autoridad me da miedo. Y no es la persona en sí la que tiene miedo, es lo que está escondido dentro de la persona. O te tienen ira. ¿Sí se ha dado cuenta cuando usted está plácidamente así y le prenden la luz en los ojotes? ¡Ay! ¿Por qué prendiste la luz? ¿Sí o no? Cuando usted porta la luz de Cristo, a los demonios que están dentro de las personas les fastidia. ¡Ay, ya viene! ¡Ay, ya va a orar!
ay, qué mal que me cae, ay, solo de Dios habla, ay, solo orando, ay, solo alabanza. Porque la luz fastidia las tinieblas. Mire lo que dice. Primero vino y se postró ante Cristo Jesús. Sumisión, miedo, temor. Pero es combinado, porque le dice, ¿qué tienes en contra de mí? Ira, enojo. ¿Se da cuenta? Personas influenciadas por las tinieblas te van a ver así. O te tienen miedo o te tienen ira. Y mire, dice que el endemoniado gadareno fue y se postró ante Cristo Jesús. Y así hay muchos cristianos hoy en la iglesia, que va a la iglesia, se postra ante el altar, se postra ante la cruz, pero en realidad no quiere someterse a Jesús. El endemoniado seguía endemoniado mientras no predispuso a ser liberado. Y hay gente dentro de las iglesias sirviendo, liderando congregaciones, que van y se postran y lloran a lágrima viva frente a los altares. Pero el postrarse así no es postrarse necesariamente ante Cristo Jesús, porque viven en pecado oculto. Mire, el primer síntoma de que un cristiano no tiene poder y autoridad es porque algo no está bien en la vida. Porque Hechos 1:8 dice que vas a recibir ¿qué? Poder. ¿Para dar qué? Poder. Y Hechos 5:32 te dice que Dios da de su Espíritu Santo a los que le obedecen. Y que el Espíritu Santo de Dios te guiará ¿a qué? A toda verdad. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos llama a crecer. Mira que esta prédica es tan diferente a todas. Te está hablando para que crezcan. Te está hablando para que disciernan. Te está hablando conocimiento. Para que aun cuando estés en tu casa, en tu familia, en un entorno, disciernas qué patrón tiene y qué está operando y puedas orar con sabiduría. A su nombre. Gloria. Amén. Hermanos y hermanas, vamos avanzando rapidín. Dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes en contra de mí? ¿Se da cuenta cuando a la gente se le instruye y se le redarguye, se le exhorta y se le enseña con la palabra? Ya no haga eso, deje de hacer esto, tiene que congregarse. Ay, me cae mal, es que solo a mí me dice eso. ¿Por qué será que contra mí yo no le hago nada y contra mí nada más? Para mí es la prédica. ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro, hermano? Está influenciado por chamucos. A la luz de la palabra no hay a dónde esconderse. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Hay gente que se arrodilla como el endemoniado ante Jesús, ante un altar, ante una cruz de la iglesia, pero el estilo de vida es tinieblas, como el endemoniado gadareno. ¿Cómo venía viviendo? En sepulcros, autodestruyéndose, sin autocontrol, sin paz, dando gritos, alaridos, pero se fue y se postró a Cristo. El postrarse necesariamente corporal no es estar postrado con el corazón y en el alma ante Cristo. Porque el estilo de vida, si es alejado de lo que Cristo nos dejó en el modelo de la Biblia, no estamos alineados a Él. ¿Se da cuenta por qué ahora Dios dice, yo escudriño hasta la intención de tu corazón? ¿Qué hallará Dios en nosotros hasta este momento, mis hermanos? ¿Sí? Esto es para que todos reflexionemos y predispongamos para el final de la oración lo que Dios quiere hacer. Otro caso. Gracias, Señor Dios. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes en contra de mí? ¿Qué tenía Cristo en contra de la persona? Nada, eran los demonios los que hablaban. Y dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. No hay paz. La gente influenciada por demonios, espíritus inmundos, no encuentra paz ni solo, ni acompañado, ni soltero, ni casado, ni viudo, ni divorciado. No encuentra paz ni en la iglesia, no encuentra paz ni fuera de la iglesia. No encuentra paz ni viendo la tele, ni escuchando música, ni jugando, ni nada. Porque está atormentado por los espíritus inmundos que dejó alojarse en él. El endemoniado le dijo, ¿por qué me atormentas? No me atormentes. ¿Y Cristo qué estaba haciendo? Y nada, solo parado. Tremendo. Tremendo, mis hermanos. Otro patrón, versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Cuando hay influencia de espíritus inmundos, se distorsionan las cosas. Distorsionan las cosas. ¿Por qué?
¿A quién le preguntaba a Cristo Jesús, ¿cómo te llamas? Al endemoniado. ¿Y quién contestó? Los demonios. Hermano, congregues. No, es que yo sí sé que Dios está conmigo porque yo oro en mi casa. Distorsionó lo que se le dice. ¿Se da cuenta? Deja, hijo, deja, varón, ese pecado te va a dañar. Deja. No es que yo pienso que con eso no le hago mal a nadie, pero se te está evidenciando que eso no es bíblico. Pero seguimos en lo mismo. ¿Qué hace lo que está dentro de ti? Distorsiona. Hermano, hermana, fortalezca la oración. Hermano, hermano, ore más. No, es que yo nunca he dejado de orar. ¿Se te dijo que no has estado orando? No, se te dijo que fortalezcas. Los demonios te influencian en tu mente, en tu entendimiento, para distorsionar lo que estás escuchando. ¿Sí? Tremendo. Vamos más adelantito. Mire lo que dice, que después de que le dijo Legión me llamo, dice que los demonios le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Otro patrón de influencia demoníaca o influencia espiritual de las tinieblas es un apego, una dependencia. Porque ¿qué le rogaron los demonios? Que no les eche fuera. ¿Por qué cree que el alcohólico no deja de tomar? Porque los demonios están afianzándole a seguir vinculando a eso porque dependen de eso. Autodependencia al alcohol, autodependencia a la tecnología, autodependencia a estar en una relación para sentirse amado, autodependencia a lo material para sentirse bendecido, autodependencia a tantas cosas, ¿se da cuenta? Autodependencia a la aprobación. A Cristo nunca le interesó si le aprobaban o no el ministerio, ¿o sí? A Cristo nunca le importó si le dijeron endemoniado o sí. A Cristo nunca le importó que la gente le aprobara el evangelizar, ¿o sí? No. Cuando tú no te dejas influenciar o no estás influenciado por espíritus inmundos, hermano, hermana, a usted nada le afecta y nada le apega, nada le llega. Usted no está dependiente de que le aprueben, de que le hablen bonito, de que le saluden, de que no le saludan. A usted no le importa eso. A usted no le importa, usted no es autodependiente de que le amen o que no le amen, de que le quieran o que no le quieran, de que le abracen o que no le abracen, porque usted tiene adentro el que es amor. Pero una persona que es autodependiente, hermano, hermana, está atado, influenciado por demonios. ¿Se ha dado cuenta? Gente que es dependiente de un carro. Mi carro, que no lo toque, que no lo ensucie. Aún yo de eso fui liberado en algún momento. Yo idolatraba mi carro y después me di cuenta cuando Dios me sacó de tinieblas, porque yo le lavaba religiosamente cada 8 y lo pulía y lo enceraba y lo aspiraba y le limpiaba y le pasaba silicona por dentro, por fuera, que no se siente ni la mosca. No me daba cuenta de que yo era un sirviente de ese material. Ahora le lavo por ahí cuando ya está café. Porque primero es Dios, hermano, hermana. Primero es Dios, a servir a Dios, a trabajar para Dios, a predicar para Dios, a visitar enfermos para Dios. Ahora es eso, hermano, hermana. Ya eso no me domina a mí, yo domino eso. Ya no invierto mi tiempo a lo muerto, a lo de la carne, yo invierto en las cosas de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Pero si estás dependiente, ay, es que ese hombre, esa mujer no me ama, yo me muero. Tiene influencia demoníaca. Es que yo, si no tengo novio, novia, esposo o marido, estoy sola o sola. Tiene dependencia. Es que yo no estoy con gente, me siento solo, sola. Tiene un demonio de soledad. Es que yo sin esto no puedo dominar esa emoción, ese gusto, ese apego. Está influenciado. Porque dice que Dios te dio un espíritu de poder para dominar. Si usted algo le domina, algo usted no puede dominar, hoy tiene que orar y arrepentirse para que eso salga. Ese apego, los demonios le dijeron, no nos saques de aquí, no nos eches fuera, necesitamos, queremos, dependemos de estar aquí. Si algo te influencia, si algo te hace que tengas apego, una necesidad o algo te domina emocional, psicológica, carnalmente, estás bajo influencia de las tinieblas. Dice que en el mundo todo es lícito, mas no todo te conviene.
Y que más dice, no me dejaré dominar por ninguna. Nada puede dominarte cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? No, es que yo si no tengo la casota, no estoy en paz. ¿Qué estás? Dependiendo de algo material para sentirte autorrealizado. Sea objeto, cosa automotor, sea persona, sea relación, sea emoción, sea práctica, sea actividad, sea dinero, sea lo que sea, que a ti te cause una dependencia, estás influenciado. En el mundo todo te es lícito, todo está a tu alcance, no todo te conviene. Y dice, y no me dejaré dominar de ninguna de estas. Dependencia, ¿qué tienes, hermano? ¿Qué sientes que no puedes dominar? ¿Qué sientes que no puedes gobernar? Tremendo. Ahora, son ciertas características de la influencia demoníaca. ¿Por qué la palabra ya inicié diciendo que usted debe ocuparse de las cosas del Espíritu y ser lleno del Espíritu? Porque donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay poder. Donde el Espíritu Santo de Dios, allí hay autoridad. Donde el Espíritu Santo de Dios está, hay libertad. Y si tú eres libre y Dios te liberó, es para que vayas a dar de gracia lo que recibiste de gracia. Ir a libertar al cautivo, levantar al caído y proclamar las buenas nuevas de la salvación. Si usted es un cristiano que se ocupa de la carne, no tiene ni poder ni autoridad. Y aún su oración es carnal y natural y le va a tomar décadas que eso pase. Pero si usted es un cristiano espiritual que tiene unción, tiene el poder, su oración es poderosa y eficaz, porque dice la oración del justo es poderosa y eficaz. Mueve poder y da un resultado. Solo por eso no. Ahora, Cristo Jesús no llegó en la carne, llegó en el Espíritu. Y cuando les dijo, fuera legión, casi 4,000 a 6,000 demonios, dice que había como 2,000 cerdos, se metieron en los cerdos y los cerdos se descontrolaron y se botaron al mar y murieron ahogados. Donde están demonios hay daño, hay destrucción, hay pérdida, hay causa, hay todo lo malo. Pero Cristo llegó en el Espíritu. Y mire lo que dice el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ¿qué? Sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hermano, hermana, cuando tú eres libre o lleno del Espíritu Santo se evidencia. Ya no vivía en descontrol, ya no vivía aislado, ya no vivía sin falta de paz, ya no vivía dando gritos, ya no vivía autodestruyéndose, ya no vivía, hermanos y hermanas. ¿Se da cuenta? Vamos para Mateo. Vamos para Mateo. Tremendo. Gracias, Señor Dios. Santo Señor. En Mateo, capítulo 8, versículo 28. Lea y me dice cuántos endemoniados aparecen allí. Mateo 8, versículo 28. Mateo 8, versículo 28. ¿Cuántos endemoniados aparecen allí? ¿Quién da más? 2 endemoniados. 2. Amén. Qué calor. Miren, mis hermanos, y con esto concluimos. Había 2 endemoniados, pero en Mateo hay 2, pero en el otro libro que hay, 1 que fue liberado, 1 que fue libre, 1 que fue sanado, 1 que salió de la autodestrucción, de la vida sin control, de la autodependencia, salió del sepulcro, cambiado. Vamos a Lucas 8, versículo 38 y 39. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo de Dios, cuando tú tienes un encuentro genuino con Dios, tu vida cambia. Y tu vida testifica a otros que Cristo salva.
Lucas capítulo 8, versículo 38 y 39, por la página 750. Tenemos que llegar a cualquier lugar como Cristo Jesús, llenos del Espíritu. A donde vayamos siempre tenemos que glorificar el nombre de Dios con el Espíritu. Y esté donde usted esté, con la presencia de Dios y por el poder del Espíritu, siempre va a haber evidencia de poder. Mire lo que dice San Lucas capítulo 8, versículo 38 y 39. Dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Hermano, hermana, cuando tú eres libre de influencia demoníaca, lo que más buscas tú es estar cerca de ¿quién? De Jesús. Dice que el endemoniado gadareno, después de que salieron los demonios, le rogaba que le dejase estar con Jesús. Hebreos 10:25 te dice: nunca te dejes de congregar. Y si yo no me busco estar cerca de Jesús, hay una influencia. ¿Se da cuenta? ¡Ay, iglesia, qué pereza! ¡Ay, no orar, qué feo! Peor coger la Biblia. Dice que el endemoniado, después de que los demonios se fueron, le rogaba. Mire, ¿qué hizo David? ¿Qué dice la Biblia? Una cosa he demandado, y esta buscaré. Yo pedí, yo demando, yo busco estar cerca de Dios. Estar todos los días en su casa para inquirir, para buscarlo en oración y deleitarme en su presencia. Y él siendo rey de una nación, como hoy casi un presidente de una república. ¿Usted es rey, reina de una nación? ¿Usted tiene la agenda del rey David? ¿Qué le impide? Cuando hay estorbo para estar cerca de Jesús, dice que hay demonios. Pero cuando los demonios se van de usted, usted ruega por estar cerca de Jesús. Segundo punto. Versículo 39 dice que Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Da de mi palabra, habla a otros lo que yo hice contigo. Da testimonio de que yo libero, yo sano, yo cambio vidas, yo echo fuera demonios, yo sano enfermos. Haz la obra de evangelista. Ve y reintégrate a los tuyos. Ve y vuelve a tu casa. Ve y vuelve a tu rebaño. Tremendo. Y dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quizás hasta estas alturas de la palabra debemos meditar. Si hay algo de esto en mi vida y usted quiere que Dios le libere, hágalo. Dios quiere que usted esté cerca de Él y Dios quiere estar cerca de usted, pero Dios no obliga. Por eso dice: yo estoy a la puerta y llamando. Y si respondes a mi llamado, cenaré yo con Él y Él cenará conmigo. Si hay algo que te estorba, que te incomoda, que te fastidia, que no te permite estar cerca de Jesús, orar a Jesús, buscar a Jesús, congregarte, escuchar prédica, escuchar alabanza, si tienes alguna dependencia emocional, psicológica o física, hay influencia de demonios. Porque Mateo 8:38 dice que cuando habían salido los demonios, el endemoniado que fue libre le rogaba que le dejase estar con Jesús. La única manera de vivir libre de demonios es estar cerca de Jesús. Buscando a Dios en la iglesia, buscando a Dios en el secreto en su cuarto, hablando de la palabra, obedeciendo a Dios en santidad. Usted va a tener el mismo poder que Cristo Jesús. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana? ¿De qué soy yo? Hueso y pellejo, carne y hueso. ¿Por qué usted? Las mismas carnitas, las mismas emociones,
El mismo cerebro, el mismo corazón, mismos pulmones, mismos estómagos, mismas emociones, mismo sistema nervioso. Pero si usted, hermano, hermana, se ha podido dar cuenta, honra y gloria sea a Dios, y yo me pongo siempre en mi posición de siervo, instrumento ante Dios, hay poder y hay autoridad. Y no es lo que yo digo, usted puede ver en los videos de Mira a Dios sanando en las campañas de Guayaquil. De lo que empecé creyendo por la imposición de manos, y que cuando el Espíritu Santo habló por mi hermana y dijo que ya tengo, yo dije, ¿en serio? Ahora tienes que orar porque no creíste. Y Dios ha ido añadiendo tantas cosas después de tantos años, que ahora solo se acerca a la persona y cae la gloria de Dios. Y soy de carne y hueso, igualitico que usted. Dios no hace acepción de persona, hermano. Pero busque estar cerca de Jesús. Guarde su corazón, su boca, sus oídos, su cuerpo. No permita que nada le influencie para que el diablo encuentre una rendija y se meta a su vida. Que nada estorbe entre usted y Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios le ama, pero hoy quiere que usted medite. Y mire si en su vida hay alguna área influenciada por la cual Dios no puede llenarle completamente con poder y autoridad, o que vive perdiendo el poder y la autoridad que Dios ya le dio. Si hay quejas, si hay lamento, hay influencia. Si hay dependencia o apego, algo que te domina, hay influencia demoníaca. Si te estorba algo para estar ante Dios, te causa ira o enojo, fastidio o miedo a las cosas de Dios, hay influencia. Si no hay control en tu vida, si tienes que mentir, engañar para hacer las cosas, hay influencia demoníaca. Si no hay paz en tu vida, hay influencia demoníaca. Si no quieres estar cerca de Jesús en oración, buscando, leyendo la palabra, llenándote de Dios, hay influencia de demonios. No te puedo engañar, hermana. ¿Sí? Pero la gran noticia es que en el momento de oración, usted se rinde, el mismo que libertó al endemoniado gadareno va a venir a libertarle a usted. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.